Bienvenidos chicos, bienvenidos una vez más aquí a Electrónica Now y en esta ocasión vamos a estar realizando un nuevo tutorial sobre nuestro curso básico de Moodle. En este tutorial vamos a ver dos cosas principalmente. La primera, cómo acceder al permiso de lo que sería la administración del sitio y poner tantos administradores como necesitemos en nuestra plataforma. Y segundo, vamos a ver cómo subir diferentes recursos a nuestra plataforma. Cuando hablamos de permisos, lo vais a ver muy rápidamente. Aquí está lo que sería la plataforma que yo creé, en la cual yo soy el administrador principal. Y como podéis ver, aquí tengo mi pestaña de administración del sitio. Pero si nos vamos a la plataforma en la cual yo agregué a otro usuario, ¿vale? El usuario no tiene aquí la pestaña de administración del sitio, ya que él no es administrador de lo que sería la página. Nosotros en el vídeo anterior veíamos cómo asignar roles, pero los roles es para poder modificar, lo que serían los cursos que están dentro de nuestra plataforma y los cuales nosotros le damos acceso a las diferentes personas. Así que para ello me voy a ir al administrador y vamos a ver cómo acceder a los permisos del sitio y agregar administradores. Para ello nos vamos a venir al administrador del sitio. Nos vamos a venir a usuario y aquí donde dice permisos nos vamos a ir a los administradores del sitio y nos va a salir una cosa como esta. Lo único que tenemos que hacer es picar encima de las personas que nosotros tenemos o hemos agregado. Aquí yo tengo uno solo, pero a lo mejor tenemos 20 personas y solamente queremos de administradores que sean 2. Y le damos a agregar. Le decimos que sí y ya tenemos agregados. Y luego nosotros podemos seleccionar quién va a ser el administrador principal, que en este caso soy yo, pero en el caso de que quisiéramos que fuera otro, pues picando encima de él y dándole a configurar administrador principal, como podéis ver, me lo va a cambiar. Una vez hecho esto, me puedo ir a mi página principal y si yo me voy a la cuenta, vemos que aquí no tengo todavía la pestaña, pero cuando actualice mi página ya tengo el administrador del sitio. Por lo tanto, ya tengo el rol de poder editar los cursos y tengo un rol administrativo dentro de la plataforma para poder cambiar lo que necesitemos. Ahora, lo segundo que nos queda va a ser empezar a poner lo que serían recursos dentro de nuestro curso. Que teníamos el curso nuestro hecho, en mi caso las redes de datos de área local, voy a picar encima y me salen los temas. Para cuando nosotros queremos modificar cualquier cosa, muy importante, nos tenemos que venir a la ruedita y poner activar edición. Una vez que activamos edición ya vemos que nos dice para subir archivos, arrastrar y soltarlo, pero ya nos salen, como podemos ver, ya podemos editar, ya podemos añadir recursos, etcétera. Vamos a editar. Mucha gente cambia el nombre desde aquí, ¿vale? Yo lo suelo hacer desde aquí. Editamos el tema, picamos aquí donde dice Custom y aquí podemos poner el tema que queramos. Seguridad básica en redes Wi-Fi. En resumen, vamos a poner lo que sería la descripción o lo que nosotros queremos que se vea en lo que sería nuestro tema. Por ejemplo, en este tema vamos a tratar cómo realizar un protocolo de seguridad. Por ejemplo, ¿no? Y le damos a dar a guardar cambios. Y aquí vemos que ya tenemos lo que sería nuestro tema. Aquí, si yo le doy a editar y edito de nuevo, yo aquí puedo poner fotos, podemos añadir una imagen, podemos añadir un archivo multimedia, gestionar los ficheros, insertar un audio, insertar un vídeo, insertar un enlace. O sea que aquí podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿ok? Hay que tenerlo en cuenta.
Y aquí podemos cambiarle también el tamaño, etcétera. Como hemos visto en vídeos anteriores, esto ya es a gusto de cada uno. En este caso, por ejemplo, yo voy a hacer uno solo, así que si queremos podemos ocultar los temas. Vamos a ocultarlos. Ok, y como podemos ver aquí, no he mostrado a los estudiantes. Si alguien entra como estudiante no va a poder ver lo demás que está aquí, pero sin embargo nosotros sí. Una vez que ya tenemos hecho lo del tema, vamos a empezar a añadir actividades o recursos. Si le damos aquí en la pestaña de añadir una actividad o recurso, nos salen las diferentes actividades que podemos agregar. Podemos agregar, por ejemplo, un chat. Y aquí podemos poner una descripción o no. Y si ponemos una descripción hay que recordar picar aquí en el cuadrito de muestra, porque si no lo ponemos no se nos va a ver. Y ya empezar a ver cómo configurarla. Podemos poner la cita. Nosotros podemos poner una fecha en la cual se va a activar el chat. Mientras tanto no estará activado. Podemos poner que se guarden los mensajes, que no se borren nunca, que los mensajes duren 30 días, por si acaso que nosotros hagamos algún tipo de ejercicio y le digamos luego a nuestros alumnos que hagan un ejercicio a razón de lo que se escribió o lo que se dijo en el chat. Y a lo mejor le podemos decir que tienen 7 días y que van a poder acceder a las sesiones durante esos 7 días. Aquí donde podemos decir que lo oculte en los estudiantes, que lo muestre, si hubiera grupos, a grupos sí, grupos no, etcétera, ¿vale? Le damos a guardar cambios y regresar al curso. Y como podemos ver, aquí tenemos ya nuestro chat. Y podemos agregar también un foro. Damos un foro. Foro sobre redes y es exactamente igual. Aquí podemos poner si vamos a dejar que adjunten a algún archivo, los máximos de archivos que pueden adjuntar de una sola vez, la suscripción, bloquear discusiones después de que haya un tiempo de que no se esté usando. Por ejemplo, nosotros agregamos un foro con varios apartados y podemos poner que un apartado a partir de X tiempo ya no puedan volver a escribir, ¿vale? Porque ya queda como cerrado, como que está abandonado y no se está utilizando. Le damos a guardar y ya tendríamos el foro. Ahora vamos a empezar con los archivos, ya que lo que sería el cuestionario lo vamos a ver en otro tutorial. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos añadir a nuestro curso son unidades o lecciones, ¿no? Vamos a picar aquí, si picamos en lección, aquí podemos leer. La actividad de lección permite a un profesor presentar contenidos o actividades prácticas de forma interesante y flexible. Por lo tanto, como ya os estaba diciendo, aquí no vamos a indagar mucho porque estamos dando un curso básico de cómo utilizar la plataforma y compartir lo que serían recursos. Pero, como podéis ver, cada vez que picamos dentro de algo nos va a explicar el por qué es. Y solamente lo único que tenemos que hacer es agregar y empezar a rellenar los datos que nos pidan. Ahora vamos a centrarnos en lo que serían nuestros recursos. Cuando queremos subir un recurso, lo más fácil o lo mejor que yo os diría sería que picaréis en archivo. Si agregamos un archivo y ponemos aquí el nombre, por ejemplo, presentación multimedia, aquí podemos poner una descripción y si queremos que se muestre, y ahora vamos a subir lo que sería el recurso. Aquí, por ejemplo, puedes poner un PDF, un PowerPoint, una foto, un Word. Aquí, cuando elegimos archivo, podemos subir cualquier cosa y él, dependiendo de su extensión, nos va a decir lo que es. Guardar como vamos a poner el nombre para si tenemos que acceder en cualquier momento dentro de los archivos recientes o los archivos locales, saber cómo hemos
denominado al archivo que vamos a subir. Le damos a subir. Ella reconoce que es un PDF. Le damos a guardar y regresar al curso y como podemos ver ya tenemos una presentación multimedia, en mi caso en un PDF. Si lo subiéramos en un PowerPoint pues sería un PowerPoint. Y lo que podemos hacer aquí si queremos es mover a la derecha por si queremos ir cambiando un poco el aspecto y que no se vea todo monótono. La única manera en la que cambia es cuando queremos añadir un vídeo pero que no sea nuestro. Es decir, si nosotros tenemos un vídeo que vamos a coger de una plataforma, sea Vimeo, sea YouTube, etcétera, lo que vamos a hacer es irnos a la parte de recursos y vamos a añadir una URL. Le damos a agregar. Aquí vemos URL. Yo tengo la URL aquí ya guardada. La copio y aquí le voy a poner nombre y esta va a ser la presentación en Prezi y la URL va a ser esta. Aquí sería lo mismo, guardamos cambio y regresamos al curso y ya tengo, vamos a darle a la derecha para que estén juntos y ya si picamos aquí pues nos va a dirigir a la presentación Prezi que nosotros le hemos dicho que nos hiciera. Y si le damos a presentación multimedia, pues nos va a venir a el PDF que teníamos hecho. Y así sucesivamente, o sea, cada vez que queramos añadir una actividad o un recurso, es solamente venir aquí. Si nosotros, por ejemplo, ya que una cosa que lo veo interesante, vamos a decir que nosotros queremos separar aún más un poquito lo que sería nuestra página. Y así ya vamos avanzando para luego hacer en el siguiente tutorial ya ir directos a lo que sería nuestro cuestionario. Si nosotros añadimos una etiqueta, el módulo etiqueta permite insertar texto y elementos multimedia en las páginas del curso entre los enlaces y otros recursos. Esta etiqueta puede ser utilizada para dividir una larga lista de actividades, visualizar un archivo, o sea, para dar un poco de énfasis. Por ejemplo, si yo pico aquí en agregar, le voy a decir que la etiqueta esta va a ser cuestionarios evaluativos y de calidad, por ejemplo, ¿no? Y le voy a decir que tenga un encabezado largo, grande. Y aparte, para hacerlo más bonito y así veáis que se puede hacer un montón de cosas, aquí me voy a venir al principio, le voy a dar 2 tics y le voy a decir que voy a añadir una foto. Le voy a dar aquí, me voy a venir a donde tengo mis iconos, le voy a decir evaluación, le voy a dar a subir, ¿vale? Le voy a decir que la descripción no es necesaria, le voy a poner 40 y que me lo ponga en la parte superior y le voy a dar a guardar. Y como podéis ver, aquí tengo el cuestionario. Voy a ponerle 35. Vale. Y ahora le voy a dar a guardar. Y como veis, aquí esto no puedo picar dentro. Esto aquí ya sería para como hacer una separación dentro de lo que sería nuestro tema. A partir de aquí yo voy a colocar los cuestionarios de evaluativos y de calidad que veremos en el próximo tutorial. Hasta aquí el tutorial de hoy, como podéis ver, sencillito, ya vamos avanzando un poco más dentro de lo que sería este curso básico. Ya no solamente nos quedaría lo que sería realizar los diferentes tipos de cuestionarios. Espero que te haya gustado. Recuerda dar like, suscríbete al canal y nos vemos en próximos tutoriales. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos.